Me conocen, yo soy Victoria Castro, directora de Sabas. Nosotros somos especialistas en mainframe. Representamos algunas empresas internacionales con soluciones muy específicas y muy innovadoras para todo lo que es Latinoamérica y también para España y Portugal. Y en esta oportunidad nosotros tenemos una solución que es APT, que es con lo que vamos a ver ahora, que es para todo el área de testing desarrollo para todo lo que son aplicaciones mail. Daniel Reis, que nos acompaña, es nuestro arquitecto y él va a ser el responsable de webinar. Las preguntas las pueden hacer por el chat y después las vamos a ir contestando a medida que vayan apareciendo o al final del webinar. Si les parece bien, empezamos. Muchas gracias. Ok, gracias Victoria. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, ok. Gracias, espero que estén bien. Muchas gracias por su participación. Me alegra mucho tener aquí gente de Argentina, México, Perú, España, Chile, Colombia y Brasil. Pienso que no me olvidé de ninguno. Hoy es un día muy especial para nosotros por dos motivos, por dos razones. ¿No? Primero, nosotros de Asabás planificamos este webinar con la certeza de que será muy importante para su trabajo y también para su empresa, para los negocios de tu empresa. Segundo, hoy es mi cumpleaños y no hay nada mejor que celebrarnos con tanta gente y hacer lo que nos apasiona, ¿no? Hablar sobre mainframe, hablar de transformación digital y cómo el mainframe puede ayudar su empresa en la transformación digital. ¿Vale? Bueno, empezamos con el tema de hoy. APT acelera el proceso de tus aplicaciones mainframe, ¿no? Aplicaciones hoy en la transformación digital es la cosa más importante. Bueno, yo soy Daniel Reich, tecnología, muchos años con IBM, después AWS, también con Ecox, que es la empresa que desarrolla la solución APT que vamos a presentar hoy, y ahora con Asabás, ¿ok? Bueno, el tema principal de nosotros todo hoy, de todas las empresas, es transformación digital. Y es un tema muy, muy importante para el mainframe, que el mainframe está en este negocio de tecnología más de 50, 60 años y hay que acompañar las novedades, las transformaciones. Y hoy hablamos de transformación digital. Para nos inspirar un poco para la presentación de hoy, vamos a usar una frase de un gran CIO de banco en Suiza con que estamos trabajando. El éxito de las empresas depende de la calidad, de la velocidad y de la innovación con que llevan sus aplicaciones al mercado. O sea, transformación digital, estamos hablando de aplicaciones. El producto digital son aplicaciones. ¿Ok? Bueno, o que nos comentan las grandes empresas de Europa y Latam que estamos trabajando con ellas con este tema de transformación digital? ¿Qué buscan hacer? Entregar nuevas soluciones de negocio, ¿no? Aplicaciones con mayor frecuencia, acelerar entregas de soluciones y también con mayor calidad, reducir el time to market sin subir costos. Time to market es el tiempo que se hace un producto hasta que llega al mercado, desarrollar aplicaciones más innovadoras y disponer de los recursos de infraestructura actuales sin necesidad de hacer cambios o requerir de recursos adicionales. O sea, esses são os temas que os grandes executivos e áreas de negócio
com quem estamos falando nos comentam sobre o que fazem para a transformação digital. Por outro lado, quando falamos com as pessoas da área de tecnologia, com as pessoas de mainframe, que nos comentam quais são os desafios que eles têm. Bueno, quando em pruebas, diferentes projetos compiten em si por infraestrutura e dados. A falta de ciclo de pruebas continuas retrasa a produção. Impossibilidade de probar novos componentes em qualquer momento do ciclo de desenvolvimento. Se requerem vários entornos de pruebas que generam complexidade de mantenimento e altos custos. A generação de dados de prueba leva demasiado tempo e se destrói rapidamente, por lo que é necessário regenerarlos. ¿Ok? O sea, el foco de todas las personas de tecnología que tienen que hacer las entregas para las áreas de negocio, los desafíos más grandes están en el tema de pruebas, testing, ¿no? Testing de aplicaciones, el hacer más entregas con más calidad y con más frecuencia. Ok. Y ahora una pregunta a usted para inspirar nuestra conversa aqui hoje. O mainframe impulsa a transformação digital ou lo frena? Essa é uma pergunta que nós temos que responder todos os dias para as áreas de negócio. Por isso, o foco, quando falamos de aplicações, quando falamos de tecnologia de transformação digital, estamos falando de DevOps, que é o conceito de desenvolvimento de aplicações, desde que empieza a codificação hasta que se va a produção. Creio que não há muita novidade acá. E nós acá vamos poner foco em la área de testing, porque é onde estão os mais grandes desafios de las personas de tecnologia, como vimos agora, não? E por que este é mais importante para nós? Há muitos desafios para hacer testing em mainframe, e acá há um dato muito importante que de uma empresa de consultoria de mercado que diz que 55 a 80% do tempo de prova de aplicação em mainframe versus 30 a 40% em distribuído. Ou seja, de todo o ciclo de desenvolvimento de um aplicativo hasta que empieza a codificação, hasta que se va a produção, em mainframe toma de todo o ciclo, o testing toma 55 a 80%, e em outras plataformas, o testing toma 30 a 40%. Ou seja, em outras plataformas, testing é menos que a metade, e em mainframe é muito mais que a metade. Isto que nós temos que trabalhar. E quando miramos, hacemos uma mirada mais acerca a DevOps, temos que falar de Agile, porque transformação digital é sobre agilidade, é sobre aceleração, e Agile é a metodologia que hace mais produtividade no ciclo de desenvolvimento. Ou seja, quando as empresas fazem desenvolvimento com a metodologia Agile, que hoje é muito comum em todos, não? Para ter ciclo de desenvolvimento Agile, há que ter uma capacidade de fazer testing Agile também. Ou seja, há que ter a capacidade de fazer todo momento que está desenvolvendo um programa ou um componente de uma aplicação, há que ter a capacidade de testarlo, mesmo que toda a aplicação não está lista, e com isto acelerar as entregas. E o que se passa hoje no entorno mainframe com isto? Não? Quando miramos acá o ciclo DevOps, a planificação com Agile
un montón de proyectos que se van en paralelo. La codificación, el test unitario, que el test unitario se hace en la workstation del desarrollador. También cada desarrollador hace su testing unitarios, que es básicamente verificar errores de compilación. Después que se arma la aplicación, el build también, pero cuando se van a la ciclo de testing, testes integrados, testes funcionales, testes de quality assurance, porque el mainframe requiere un entorno aislado para que no se conflicten programas sedados, se genera una cola de proyectos, una cola en que cada proyecto hay que correr en serie, ¿no? En cola. Y esto retrasa producción, retrasa time to market, retrasa calidad. ¿Por qué retrasa calidad? Porque las empresas en general, para entregar más rápido, no hacen los testing. Y la calidad cuando llega a producción está muy mala, hay que volver a ciclo de codificación. ¿Ok? Esta es la realidad hoy, que nosotros buscamos cambiar esta realidad. Y ahora yo pregunto a ustedes, si pudieras ejecutar pruebas de forma simultánea sin modificar el entorno actual, si pudieras aislar entornos de prueba sin necesidad de modificar la infraestructura, sin necesidad de modificar la topología, el middleware y no los programas actuales. Si pudieras reducir drásticamente el mantenimiento y el esfuerzo de la infraestructura, de mantener la infraestructura. Si pudieras entregar datos de prueba y actualizarlos en minutos en lugar de semanas. Si pudieras entregar las implementaciones y reducir el tiempo de entregas a producción. Si pudieras empoderar a los desarrolladores para que sean más productivos. Esto, si pudiera enderezar esto, responder a esto, ¿representa valor para tu empresa? ¿Se resolves esos temas acá? Esta es una pregunta que nosotros vamos a responder ahora. Bueno, ¿cuál es la visión acá para responder las preguntas de la pantalla anterior? ¿No? ¿Cuál es la visión? Brindar a los desarrolladores un mainframe, entre comillas, para su trabajo. Mantener la infraestructura actual sin sumar capacidad. Esta es la visión. Si yo con mi mainframe, con la LPAR de la partición de testing o la partición de desarrollo, si yo pudiera dar a cada uno la sensación, a cada desarrollador, a cada equipo de proyectos, si yo pudiera brindar a cada uno de ellos con un mainframe pequeño adentro del mainframe grande, esto me parece que sería un sueño. Y acá está la solución. ¿Qué hace APT? APT genera sandboxes, que son cajas de arena, y adentro de esta caja de arena, que es para cada desarrollador, tiene su caja, cada equipo de proyecto que está en testing tiene su caja de arena, su sandbox, ¿no? Tiene adentro de este sandbox, tiene sus programas y sus datos para que pueda hacer los testing que son necesarios para la aplicación. O sea, cada aplicación de prueba tiene su entorno seguro y personalizado, sin impactar a las demás. O sea, adentro de la LPAR que está allá, se generan cuántos sandboxes necesitan y uno no toca al otro. Los programas y datos que están en un sandbox no se comunican, no se tocan con otros. Con eso generamos entornos aislados para que cada proyecto pueda hacer su ciclo de testing completo sin tocar a los otros. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Estamos bien hasta ahora?
Alô, alô? Todo bien, Dani. Ok, hay gente allá, hay vida. Ok. Quando volvemos a mirar a Agile com DevOps, acá instalamos APT. APT é Application for Parallel Testing, porque nos logra com a capacidade de fazermos testes de aplicações, de muitas aplicações, pero os testes correm em paralelo, não sequenciais. ¿Ok? Y así se cambia. ¿Qué logramos con esto? Ahora cambiamos el ciclo DevOps. Después que ponemos apt en la instalación, en la LPAR de testing que tenemos, en la LPAR de desarrollo que tenemos, los proyectos empiezan a correr todos en paralelo. No hay retrasos, no hay colas, no hay que un proyecto esperar hasta que otro se termine para cambiar el entorno, todos corren en paralelo y haciendo todo el ciclo de testing, integrados, funcionales, quality assurance, rendimiento, todo lo que quiere, ¿no? Y con esto, lo que logramos? Más productividad, más proyectos al mismo tiempo, más calidad, porque estamos haciendo todos los testing, estamos entregando más soluciones a la línea de negocios. ¿Ok? Ese es un cambio es fundamental. Por otra mirada que hace APT, cuando no tenemos APT, ¿qué se pasa? El usuario, el desarrollador, perdón, o la persona de testing hace el testing unitario en la workstation. Después, para ir a testes integrados y funcionales y todo, hay que generar una LPAR aislada, hay que instalar ZOS, hay que instalar el middleware, SIX, DB2, MQ, y todo más, Jest y todo. Hay que poner en este entorno aislado sus programas y sus datos, y solamente cuando esto está listo, empieza a ejecutar los testing propiamente. ¿Ok? ¿Qué hace APT? APT te logra con todo esto que está en azul, las 4 fases iniciales. APT te logra con, te genera el entorno, te instala CTOS, te instala producto, te instala programas y datos. Todo esto automáticamente, con algunos clics solamente. Y después que está todo listo, tú haces tu testing. APT no hace los testing. APT te logra con entorno aislado, programas y datos. Y todo esto, APT te logra en menos de 4 horas. Tú puedes tener un sandbox donde están sus programas y datos adentro de la partición de testing, de la LPAR de testing y los middleware que ya están allá. Vamos a ver una otra figura que creo que va a ayudar más. El Discovery. Discovery es una función de APT que levanta toda la cadena de programas y datos asociados a una aplicación online o batch. Por ejemplo, yo tengo una transacción ASA, por ejemplo, ABCD, una transacción ABCD. Yo quiero saber todos los programas y datos que mi aplicación que hacen la cadena de mi aplicación para yo saber si voy a tocar aonde algún programa, un dado, que otros impactos tiene. Y con esto cargar mi sandbox. La otro componente de APT es el sandbox propiamente. O sea, primero lo hago un discovery y después yo armo mi sandbox. Nosotros vamos a ver en la demo. ¿Ok? ¿Y por qué sandbox? ¿Por qué este concepto acá? Porque nos logra con agilidad, con aislamiento y con escalabilidad. ¿Ok?
ese es el concepto muy importante para que tengamos entornos aislados, pero corriendo en paralelo. Importante que cada sandbox, cada entorno, apt va a clonar programas e dados e o mesmo programa pode estar em distintos sandboxes, os mesmos dados podem estar em los distintos sandboxes, pero apt maneja los nombres y la generación de los dados, nombre de programas generación de los dados. Dados son todos los datos de mainframe, tablas DB2, tablas IMS, archivos VSAN, archivos secuenciales. apt maneja todo que es las tecnologías clásicas de mainframe, las lenguajes, COBOL, PD1, Assembler, todo. Los datos y también se relaciona con el middleware, DB2, SIX, IMS, Batch, MQ, y con las soluciones de manejo de programas fuentes, como Endeavor, Changeman y Git. ¿Ok? Vamos a ver ahora una visión más lógica de cómo se pasa una LPAR, una LPAR de testing que tenemos en nuestra empresa y cómo esta LPAR, después que ponemos apt, o que se pasa. ¿Ok? Entonces, esta es la LPAR que está allá, ¿no? Tenemos los programas, los datos, la solución de Source Code Lifecycle Management, como dice Endeavor, Changeman o Git. Tenemos Control-M, que casi todas las empresas lo tienen, o otra solución para manejo de producción, ¿no? De submisión de jobs, y el middleware, DB2, SIX, MS, MQ, ¿ok? Y también podemos tener afuera de mainframe aplicaciones que llegan por la nube o aplicaciones que llegan por otras plataformas distribuidas y se conectan a mainframe por ZOS Connect, o por DB2 Connect, o por IMS Connect, o por SIX Transaction Gateway, todos los conectores tradicionales del mundo mainframe. Ese que está en las empresas hoy. Cuando ponemos apt, ¿no? Instalamos apt en la LPAR de testing, por ejemplo, y empezamos a armar los distintos sandbox. Se mantienen los middlewares, ¿no? Se mantiene Changeman o Endeavor o Git, se mantiene Control-M, apt se relaciona, se conecta con Git, Endeavor y Changeman. apt también se conecta, se relaciona con Control-M, y no se cambia nada para las aplicaciones que están viniendo al mainframe por otra parte. ¿Ok? O sea, en la misma partición que tenemos hoy, no se instala una partición nueva, no hay necesidad de poner más capacidad en la partición que está allá, no hay necesidad de instalar otros productos, solamente apt. Y también no hay necesidad de cambiar cualquier cosa que está en su entorno hoy. No se cambia SIX, no DB2, no nada, no ZOS, ¿no? Solamente se instala apt, con la herramienta apt se genera, se arma los sandbox, y cada equipo va a trabajar con sus sandbox. Y dentro de sandbox tenemos programas y datos que son el proyecto del equipo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahora? Lola, ¿alguna pregunta? ¿O está todo muy claro? Por ahora, nada, Dani. Parece que está todo muy claro. Sí, muy claro, no hay duda ninguna, muy simples, ¿no? Muy sencillo. Bueno, una otra visión de cada equipo. Cada equipo tiene su sandbox, su caja de arena para su proyecto. Adentro de sandbox hay datos y programas que la equipo está manejando, está trabajando, y
el equipo tiene la sensación que tiene un mainframe exclusivo para ello y puede hacer lo que quiere y no hay conflicto con los otros equipos, con los otros proyectos. ¿Ok? Pero también en la LPAR hay programas sedados que están corriendo en la LPAR que no están en Sandbox, que ya estaban allá. Y estas también corren como siempre. ¿Por qué es importante ese aislamiento? Porque una prueba de aplicación confiable y calificada requiere un entorno aislado. ¿Ok? Algunas empresas tienen algunas LPARs de testing. Hasta ahora vimos que la que tiene más tiene 5 LPARs, pero manejar las 5 LPARs, cambiar datos, generar datos para cada una LPAR, instalar los programas, instalar el middleware en cada LPAR, hacer este ciclo de todo para armar la LPAR, mucho trabajo y 5 LPARs no es suficiente, ¿no? Porque las empresas hoy tienen mucho más proyectos corriendo simultáneamente do que 5, ¿no? Por ejemplo. Bueno, un otro caso de uso muy importante que APT nos logra es que podemos usar APT como una plataforma de generación de dados para testing. O sea, tenemos los dados que están en la LPAR de test, acá, test data. Tenemos todos ellos, Visan, Sequencial, DB2, IMS. Y de acá, con la herramienta APT, podemos generar dados para desarrolladores, y cada uno tiene su entorno, su sandbox. Podemos generar dados para, por ejemplo, equipos de testing. Podemos generar datos también para, por ejemplo, nuevas aplicaciones que estamos haciendo. Por ejemplo, aplicaciones de Business Intelligence, aplicaciones de Analytics, aplicaciones de ejecutivas, dashboard, de todo. Son aplicaciones que se hacen muy rápido, pero tenemos que tener datos de testing. En general, generar datos de testing en mainframe hasta que tenga los dados, hasta que hace los archivos Visan, prepara los Visan, que carga los Visan, que hace tablas de B12, todo, toma días, meses, semanas, meses. Acá, con APT, cada desarrollador o cada persona que está trabajando con APT, tiene la capacidad de generar sus propios datos. No depende del System Programmer, no depende de DBAs, no depende de nada. Con esto se logra más, se empodera a los desarrolladores, se logra un ciclo de generación de datos más corto y las aplicaciones se hacen más rápidas también. ¿Ok? O sea, es una herramienta que toca uno de los problemas, de los desafíos más grandes que la plataforma Mainframe tiene para el concepto de DevOps, que es agilidad, que es generación de datos. Con APT se hace esto en minutos, en pocos minutos se genera una base de datos, el desarrollador lo hace solo y se genera, si los datos se quedan malos, se genera otra vez y otra vez y otra vez con algunos clics solamente, ¿no? Entonces, es una solución, un caso de uso que APT nos logra muy, muy importante. Bueno, Dani, APT, hoy, hola, sí, perdón, te interrumpo. Querían hacer ok, una consulta. Ahí habilitado el micrófono. A ok, ver sí, si ahí pueden. Hola, sí, sí, porque estaba bloqueado el chat o mismo la posibilidad de preguntar. Más que nada, pues si venías preguntando si alguien entendía o tenía dudas, estaba bloqueado como para elevar la consulta. Así que nada, observé eso, ¿no? Para que habiliten el chat. ok. Bueno, aprovecho que
aprovecho y el problema nuestro a la hora de hacer los test en ambientes bajos es, bueno, valga la redundancia, son los datos en sí que hay en el ambiente, porque en producción tenemos millones de registros con posibilidad de probar un montón de casos, pero cuando vas a un ambiente como de test o desarrollo siempre está muy limitado. ¿Esta herramienta genera los casos o siempre parte de lo que hay en la base? Sí, sí, gracias. La pregunta muy, muy buena. La herramienta tiene la capacidad de trazer sus dados de producción, si tú quieres, o trabajar con los dados, como acá en la pantalla, con los dados que ya están en el entorno de testing. Y tiene la capacidad de generar datos, extrair de la base que tiene, extrair algunos datos que son más importantes para tu teste. O sea, la herramienta tiene esta capacidad de segregar dados, de separar dados para casos de uso especiales. ¿Ok? ¿Te respondo? Bien. Sí, sí, gracias. Ok. O sea, la herramienta tiene esta capacidad. ¿Ok? ¿Avanzamos? Ok. Bueno, ¿cómo se trabaja, cómo se maneja esta herramienta? APT es una herramienta que después que se instala en ZOS, como se instala cualquier producto, ¿no? Es un producto Z con todas sus características tradicionales, se instala por SMPE y todo, ¿no? La interfase del usuario es una interfaz browser, o sea, el usuario, seja que sea el usuario, un desarrollador, la persona de testing, un gerente de todo, la herramienta es una interfaz web y se hace todo por esta interfaz. O sea, el usuario no tiene que conocer Z, no tiene que entrar en TSO o no tiene que manejar las pantallas 3270 o nada. ¿No? Porque hoy nosotros tenemos usuarios, desarrolladores que no conocen la plataforma. Son desarrolladores que hacen aplicativos híbridos, que el front-end está en la nube o en otra plataforma, el back-end está en mainframe, ellos tienen que conectar al mainframe para sacar dados, para sacar la lógica de negocio, y ellos no conocen, no saben qué es SIX, qué es DCO, IMS, todo. Y la herramienta no requiere. Todo que la herramienta requiere es que el usuario conozca su aplicación. Esto es el mínimo que se requiere de cualquier desarrollador. O sea, la herramienta está totalmente web y el servidor web para la herramienta puede estar en cualquier entorno, puede estar en cualquier plataforma. Puede estar en Z, puede estar en Z Linux, puede estar en la nube, puede estar en cualquier otro servidor. Y el usuario trabaja con la herramienta por su browser. Es una interfaz browser. ¿Ok? Bueno, antes que nos vamos a una pequeña demostración, ¿no? Acá, ¿qué beneficios nos logra APT? Beneficios para a área de tecnologia e para a área de negócio. Ahorro de costos, porque APT no requiere que adicione más LPares, no requiere que adicione más MIPS, no requiere habilidades de mainframe, o sea, no hay que treinar tus usuarios para que usen la herramienta. Y los casos de testing son reutilizables, o sea, se ahorra tiempos, se le da más productividad. O sea, do punto de vista de calidad, mejora la calidad de la aplicación porque estás haciendo más testing, ¿no? Y tiene tiempo para hacer los testing. Permite el ciclo de testing completo, eso contribuye para la calidad. Y
también la infraestructura donde está corriendo APT, o sea, la infraestructura donde está haciendo tus testing, es la infraestructura, la misma infraestructura que tú tienes en producción. El mismo mainframe, es el mismo ZOS, es el mismo SIX, el mismo DB2, el mismo vSAN. ¿Ok? O sea, el entorno es exactamente lo mismo. Acá no se hace, hay soluciones en el mercado que hace virtualización o emulación de mainframe. Acá no. Acá es exactamente tu entorno productivo donde va a correr tu testing. Con esto se logra agilidad, ¿no? Acelera aprovisionamiento de entorno de testing de 50 a 60% en tiempo. El time to market se reduce entre 25 y 50% del tiempo. Tiempo de testing, solamente para hacer los testing, entre 70 y 80% del tiempo de testing, de pruebas. Y se hace un montón de proyectos simultáneos ao invés de serializarlo. O sea, isso te logra, te dá agilidade a tu empresa, a tu negócios. APT é uma solução totalmente automatizada e de autosserviço. O desarrollador, a pessoa que está usando APT, hace todo solo. Não necessita, não requer que ayuda de las personas de infraestructura, de las personas de soporte técnico, no nada. Una vez que APT está instalado, el desarrollador, la persona de testing, o sea, cualquier usuario de APT, hace todo solo. ¿Ok? Estes son datos, por ejemplo, acá en agilidad, son datos reales de clientes que están usando APT, ¿no? APT tiene vários clientes e esses são dados reais. Por exemplo, vamos ver acá dois casos de éxito. Primeiro caso, o Banco Bradesco de Brasil, creio que todos conhecem, ¿no? Que tinha acá objetivos de negócio, ¿no? Que são os objetivos para a transformação digital do banco, com mais excelência, com mais entregáveis e mais qualidade. E mira o que lograram. Redução de 69% do tempo de reconstrução e generação de dados de prova. 69% lograram reduzir o tempo para dados. Aumento de 50% em velocidade de recursão de provas. Possibilidade de incluir hasta 50% mais casos de testing, em cenários de testing. Redução de tempo de préstamos, que é uma aplicação de 40 horas a 2 horas, o tempo de testing desta aplicação. De 40 a 2, impressionante. E entrega mais rápida com maior qualidade, que é o que as empresas estão buscando e nós tanto falamos acá. Ok? Vamos a ver outro caso acá do Banco Itaú, que é outro banco muito largo em Latinoamérica, ¿no? Que em la POC de la herramienta de APT, sin APT, eles usavam 480 horas para criar o entorno de testing. Com APT se bajou para 1 hora e 40 minutos. Acá, 480 horas, 3 pessoas trabalhando para generar o entorno de testing. E acá, 1 hora e 40, solamente uma pessoa. Ou seja, são números impressionantes de ahorro, de agilidade. Ok? Vamos agora ver um pouco de APT. Acá. Hola. Hola, sí. Perdón, José Luis Quiroz te saluda. Una consulta, y Sí. primero la disculpa del caso porque entré un poquito tarde, pero ¿me corriges? Escuché que esto corría en la LPAR productiva. No. No. O sea, técnicamente es posible que corra en cualquier LPAR, pero si es una herramienta para testing,
no hace sentido ponerla en Claro, la claro. LPAR productiva, ¿no? Perfecto. Pero Perfecto. técnicamente tú le puedes poner donde lo quiere. ¿Ok? Ya, ok, ok. ¿Te respondo? Sí, sí, sino que solamente escuché esa parte y dije, por ahí me saltó la duda de la Ok. confidencialidad, ¿no? Ok, 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 gracias. seguro. O sea, esta es pantalla inicial de APT. Acá hay toda la parte de configuración, de seguridad, de administración y todo. Nosotros vamos a sacar ligeramente el termo oficial de APT para sandboxes, ¿no? Para cajas de arena. Son contenedores, ¿no? Y acá se pueden crear contenedores nuevos, trabajar con que los existe y también reciclar contenedores, hacer mantenimiento. ¿Ok? Vamos a la opción acá, ver acá, todos esos son contenedores que son sandboxes que están en este entorno. Esta acá es una máquina, un Z, onde está corriendo este APT. Es una máquina Z que está en el sitio de IBM en Poughkeepsie. O sea, es una Z de verdad correndo en un entorno de IBM que está a 1 millón de kilómetros de distancia. ¿Ok? Por ejemplo, acá son los distintos sandbox o contenedores, como lo quieren. ¿No? Acá son las acciones que puedes hacer con este sandbox, mirar lo que hay en el contenedor, hacer, deletar alguna cosa, ver contenido. Y acá avanzamos por la parte de Discovery. ¿Ok? Estas cajitas en azul, Changeman, Library, Transaction, Programas, Tables, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se ve bien eso? ¿Aló? Sí, se ven bien, Dani. Ok. Estas acá son las cajas, son las funcionalidades que yo voy a hacer Discovery, ¿ok? Para después armar mi entorno, mi sandbox o mi contenedor, como quiera. Ok, acá está configurado para Changeman, pero poderia estar acá Endeavor e poderia estar acá Git, ok? Acá Library acá se eu quero mirar uma biblioteca de loadlib que tenho e se quero levar toda a biblioteca ou alguns programas que estão na biblioteca, levar a mi sandbox. Não te olviden que nós estamos trabalhando com este sandbox acá, as abas webinar, este acá, ¿ok? Estamos adentro del sandbox, pero hasta ahora no tiene nada cargado. Transacciones, podemos tener transacciones SIX o IMS, y acá pongo el nombre de la transacción, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner el nombre de la transacción porque yo quiero descobrir toda a cadena de programas e dados que esta transacção me usa, não? Discovery, yes, new. Okay. E acá, por exemplo, já tenho acá, que ella que descobrimento isso? O nome da transação, EBK2, os programas que estão associados com esta transação e as tablas de B2 e o programa, que programa toca a esta tabla. ¿Ok? E acá tenho todos que estão associados, relacionados com esta transação EBK2. E mais importante, acá em relação a la tabla de B2, também me dice que operação está haciendo sobre a tabla. Este programa acá, por exemplo, EBKD002, sobre esta tabla acá,
está haciendo acciones de create, read, update, delete. ¿Ok? Essas são informações muito ricas. ¿Ok? E acá eu puedo, por exemplo, se estou trabalhando com este programa, quero fazer alguns cambios, eu puedo marcar este programa ou marcar a todos para armar mi sandbox. ¿Ok? Por exemplo, outra forma de fazer o discovery por programas. Por exemplo, acá pongo o nome de um programa e ele vai me trazer todo que todas as tablas de B2 que este programa toca. Ou seja, se vou fazer um cambio em uma tabla, eu sei que impacto vai ter neste programa. Ou se vou fazer um cambio no programa, que impacto pode ter em las outras tablas. Acá, por exemplo, o mesmo, por exemplo, uma tabla de B2, que programas usam esta tabla? Ok? Há distintas formas de fazer o discovery. Acá, por exemplo, um job batch, não? Acá eu pongo o nome del job e a biblioteca onde se encontra esse job, e ele me traz toda a cadena de programas e dados que estão associados com este job batch. Ok? E depois acá volvemos, por exemplo, acá. Por exemplo, este acá, que já está, se quedou listo enquanto falávamos. E acá eu marco, como les disse, puedo marcar todos os componentes, programas e tablas para ir a mi contenedor ou mi caja de arena, a essa base webinar, ok? E com estes botões acá, quando eu pressiono este botão acá, ele vai carregar todo em mi contenedor ou em mi caja de arena. Não é necessário carregar todo, ok? Se pode carregar solamente parte ou todo. E com isso, o que se passa acá? Acá, ¿qué hace? Está carregando os programas de dados a mi contenedor, a mi caja de arena. Está haciendo clone de los programas de dados. Está haciendo a definição de las tablas de B2, está haciendo a definição em catálogo de B2. Se fuera arquivos VSAN, hacía define cluster e carga de los dados al arquivo VSAN. Está armando a biblioteca Load Library, onde vai correr mi programas. Ou seja, está haciendo toda uma instalação de entorno Z, programas de dados. Se fuera, por exemplo, uma transação SIX, vai poner o nome da transação em la tabla PPT, não? Hace todo automaticamente. E depois que está listo, que o contenedor está listo, se pode trabalhar com o sandbox, como se fuera um mainframe solamente para você. Não te olvide que todo o middleware, SIX, DB2, IMS, todo é compartido, não? Compartido por lo todo, ou seja, não há que reinstalar todo o middleware, que já está em la partição de teste, já está já, ok? Outro, vamos a mirar outro acá. Acá, por exemplo, esta função acá, snapshot, que é uma função importantíssima, é fenomenal, que al paso, durante o testing que estou fazendo, que os dados estão se cambiando, eu puedo a cada momento sacar fotos da citação de los dados, tabla de B2, arquivo VSAN, e se quero volver um passo antes, ou dois ou três,
quiero volver a un momento anterior de lo testing, yo puedo volver a la foto que tenía antes con los datos que estaban allá. ¿Ok? O sea, son capacidades impresionantes que tiene acá con esta snapshot. Bueno, nos falta solamente 3 minutos para el cierre. Déjame ver si tengo más. ¿Alguna pregunta sobre acá, sobre la interfase? ¿O no? ¿No? ¿Está tan claro así? Hola, sí, Presentadores. perdón, quisiera hacer una consulta. Sí. Si yo tengo en diferentes proyectos, tengo varios sandbox y 3 proyectos o 2 proyectos están justamente coinciden en que en la prueba se incluyen programas similares que se están tocando en diferentes puntos. ¿Cuál es la versión que prueba? Cuando sube a producción, ¿no corre peligro de que esté subiendo una versión que otro proyecto le está tocando? Ok, excelente pregunta. Muy buena. Tú vas a tener en cada sandbox, vas a tener una versión distinta del mismo programa, ¿ok? Y cuando se cambia de testing a producción, tu producto de manejo de fuentes, Endeavor, Changeman o Git, ellos hacen la combinación entre las versiones. Esto se resuelve naturalmente, que esto se pasa hoy. Mismo sin APT, se pasa hoy. La empresa tiene distintas versiones, ¿no? Entonces, este es un problema que se resuelve naturalmente con tu solución de manejo de fuentes. Excelente pregunta. Gracias. ¿Ok? Bueno, me gustaría ahora... No me queda claro porque nosotros tenemos Endeavor y sí tenemos el versionado de los programas. Entonces, si hay una aplicación que requiere modificar un programa, tiene que quedar en espera de que ese programa suba a producción para bajar la versión productiva y agregarle la nueva modificación. Ahí está mi duda. Ok. No te permite tocar. ¿Cómo se puede trabajar en paralelo sobre mismas versiones de programa? Sí, este es... Ok. Este es el segredo, uno de los segredos de APT. Él toma su programa fuente, genera clones de él y logra a cada sandbox, logra, le da una copia de la versión original. Pero como se hace clon, APT resuelve estos problemas de conflictos entre distintas versiones del mismo programa. Él lo hace automáticamente. ¿Ok? Ese es uno de los secretos de APT. Pero si quieres después, ahora estamos casi, podemos después cuando terminamos acá, continuar más un poco, otro día, cuando quieres, explotar más un poco ese punto, que es un punto fundamental. ¿Ok? Dani, Sí. escúchame un poquito. Elizabeth, yo creo que, no sé si te quedó claro el concepto, pero lo que podríamos hacer es revisar qué es el concepto básico que tiene APT. Vos podés trabajar en paralelo y el sistema hace como una copia donde te permite que a la vez vayan programando y cuando se unifican con Endeavor y con todo, no se pisen los programas, sino que... Así que si quieren, podemos verlo un poquito más acá, Dani, esa parte, o hacemos algo después con Elizabeth. A mí me gustaría saber si al resto de la audiencia les quedó claro este concepto. Lola, habilita los micrófonos. Sí, sí, igualmente ahí, digamos, creo que el uso más importante, que es toda la parte de la integración continua, la prueba,
después lo que es el deploy, cada empresa se maneja de forma diferente. Nosotros no tenemos permiso para hacer el move de elementos entre el parts, no, eso lo hace un grupo, así que esa parte entiendo que es optativa, ¿no? La de Sí, poder exacto, administrar Endeavor, Changeman, lo que sea. exactamente. Lo importante creo que es el foco lo tiene la prueba, Eh, poder probar de forma independiente, ¿no? A otros compañeros. Exactamente. ¿Cuál Exacto. es su nombre? Perdón, yo no estoy viendo las... ¿Quién está hablando ahora? Sebastián Padovani. Sebastián, Ah, ¿vos de Sebastián. dónde sos? Yo estoy en Banco Provincia. Ah, ok, perfecto. Ustedes Ah, tuvieron algunas presentaciones con nosotros, no sé si vos estuviste en ese momento y ustedes tienen Endeavor, ¿no? Sí, sí, tenemos Sí, Endeavor. nosotros usamos Endeavor. Exacto. Ujú. ok. Sí, porque me acuerdo de las presentaciones que hicimos. Ok, a mí me gustaría con Elizabeth y otros que quieren en otro momento explotar un poco más este caso, pero uno de los puntos de las fuerzas principales de APT que tiene la capacidad de una versión original dar copias a distintas, replicar copias y que cada uno trabaja con su copia y después cuando se va a producción hacer un merge, una combinación de todas las copias con todos los cambios que cada equipo hizo en la versión de su programa. ¿Ok? Me gustaría explotar más, pero ese es un caso básico de cualquier entorno de desarrollo y que APT lo maneja muy bien, junto, no solamente APT, pero junto con su solución Endeavor, Changeman o Git, juntos se resuelve este problema de distintas versiones hasta que tenga la versión que se va a producción. ¿Ok? Lo que Bueno, pasa, perdón, ok. Sí, sí. lo que pasa es que aparte de las capacidades que has expuesto, creo yo que la confusión va en que el control de evitar pisamientos y todo justamente están en el Endeavor o la herramienta que pueda tener. Ellos son los que manejan digamos, el versionamiento y si es que alguien Exacto. necesita algo que esté en vuelo, hay que pedir permiso para tomar la versión. Entonces, no sé Exacto. si el riesgo está en que APT saque o clone desde producción o desde el ambiente de la librería de testing algo y sin embargo no le avise, como lo hace el Endeavor, de que ese elemento está siendo toqueteado por otro y pueda poderse conciliar para evitar el pisamiento una vez que pasen a producción. Esa es la parte sé que son funciones separadas, pero no sé si por ahí hay un riesgo en ese Sí, sentido. sí, perfecto su colocación. ¿Quién está hablando? José Luis Quirós. José Queiroz. Sí, su observación es muy importante y así como te mostré en la pantalla, que déjame volver acá, APT trabaja integrado con tu Source Code Lifecycle Management. No trabaja solo. Él Ok. toca los programas por este acá es Endeavor, Git o Changeman, ¿no? Entonces, Ya, APT respecta el manejo, la gerencia de los fuentes que están en tu empresa, ¿no? La y gobernanza. una Sí, consulta, ¿está circunscrito solamente para pruebas unitarias o lo puedo enlazar para una malla que tenga algunas cadenas en las cuales está inmersa mi prueba, no. ya de manera un poco más integral? Sí, acá básicamente, como decimos, ¿no? Acá, ¿ves? Testing integrados, funcionales, quality assurance y todo. No necesitas APT para testes unitarios, porque teste unitário básicamente se hace en la workstation, básicamente hace compilación, si no hay errores de compilación, ¿no? De codificación. No hace lógica y no hace integración con subsistemas, con dados, con todo, ¿no? Entonces, APT es justamente para estos otros tipos de testing más
amplios, más complejos, como tú dices. Sí, te preguntaba ¿Ok? porque no vi dentro de los, por lo menos si no se me pasó, no vi dentro de los componentes que participaban el nombre de algún scheduler, tipo control M, por decirlo. ¿Cómo no lo viste? ¿No se ve? No, no lo vi. No se ve acá. Ok, ¿Se ve? ya lo vi, ya. Pero Ok. discúlpame, sí. No, perdón. La pregunta me ayuda a responder. ¿Ok? Perfecto. Pero está acá. Y así, muy, muy importante reprisar que APT trabaja con Control-M, trabaja con Git, Changeman y Endeavor. No hace nada solo. APT no Perfecto. cambia los procesos que están en la empresa, no nada. Él simplemente te ayuda a generar este entorno. ¿Ok? Pasamos por acá, casos de uso. Acá hay un sumario, unas mensajes principales que yo voy a dejar para que vos van a recibir después esta presentación, ¿no? Y todo. Y muchas gracias. Si no hay más preguntas o alguna cosa, muchísimas gracias por su presencia, por la participación, algo muy que me ayuda mucho a explicar. No es un producto muy simple, es el único en el mercado que hace lo que hace. No hay concurrencia, no hay, pero un producto sencillo, pero para usarlo, pero por trás de él hay mucha inteligencia y es inteligencia natural, inteligencia humana, no inteligencia artificial.